Entonces, ya teniendo nuestra superficie de trabajo, lo que debíamos hacer al principio también era guardar nuestro proyecto, ¿no? Entonces lo guardaremos, ese proyecto, ¿sí? Esto para evitar que si el programa se cuelga, entonces no se pierda todos los datos que hemos ido creando en el trabajo, ¿no? Aquí lo colocaremos plano 001, trabajo 001, que sea, ¿no? Lo que quiero decir aquí es que estoy trabajando en el plano 01 para un trabajo, ¿no? Puedo trabajar en el mismo plano varios trabajos. Entonces lo guardo eso ahí, ya, y listo. Entonces, como les decía, siempre vayan guardando sus trabajos porque si no, cualquier momento se puede colgar el programa y perder todos los datos que han ido creando. Ahora, algunas configuraciones más, tal vez para mejorar un poco, lo vamos a hacer ahora. Algo que siempre está configurado por defecto es lo siguiente, ¿no? Haciendo clic derecho en el área de trabajo, en opciones, yéndonos a la segunda paleta, está esto, ¿no? Esta opción que dice auto guardado. Entonces en muchas de las máquinas, como les digo, viene por defecto, está guardado, ¿no? Y eso que dice que cada 10 minutos el programa va a salvar, ¿no? Va a salvar el archivo automáticamente. Entonces eso puede causarnos problemas, ¿no? Entonces lo desactivaremos esa opción, ya, lo desactivaremos esta opción y lo aplicaremos, ¿no? Entonces así el programa va a guardar el archivo cuando nosotros lo pidamos y no cuando pase cada tiempo, ¿no? Ya, ahora crearemos nuestro alineamiento, ¿sí? Entonces, yo voy a crear un alineamiento sencillo, ¿sí? Nos vamos a lo que es la pestaña de Home y nos vamos a ir al panel de Create, ¿no? Crear. Entonces, alineamiento. Tenemos diferentes opciones de crear, pero vamos a crear nuestro alineamiento en base a herramientas, ¿sí? Entonces, en este cuadro de diálogo, que son las configuraciones que se hace para crear un alineamiento horizontal, entonces lo primero que vamos a colocar va a ser el nombre, ¿no? Entonces yo voy a colocar alineamiento horizontal 01 para el plano 01, ¿no? Va a creármelo desde el centro de la línea para el eje de la vía, ¿no? Y lo vamos a dejar todo por defecto en base a los estilos, a los layers y a los labels. Ahora, algo importante que tenemos que colocar aquí es la progresiva. Entonces lo podemos colocar y puedo empezar con esta progresiva 15.000, ya, bien. Entonces esto es en el aspecto general. Ahora, el programa tiene esta opción de que son criterios de diseño. En este caso, si nosotros activamos esto, el programa va a hacer controles en base a la norma AISTO 2001. Y bien sabemos, si revisamos la tabla de la AISTO, vamos a tener que, para tener los controles mínimos de diseño, ¿no? Trabaja en base al peralte, ¿no? De ahí saca los radios mínimos, longitudes extras, bueno, todos esos valores. Entonces nosotros no vamos a tomar en cuenta los criterios de diseño que tendría el programa por defecto, que es la ISTO, ¿sí? Bueno, otra opción también sería que nosotros eh, hagamos nuestros propios controls, ¿no? Crear. Entonces aquí nosotros tendríamos que crear nuestros propios controles que el programa tendría que hacerlos. Entonces esto tampoco no lo vamos a considerar y vamos a trabajar en base a lo que ya hemos hecho en los avances, ¿no? Y ok, entonces nos va a salir estas son las herramientas, ¿no? Pues nos decía aquí cuando hemos creado el alineamiento, crear en base a herramientas, ¿no? Estas son las herramientas de diseño. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser configurar. En el proyecto nosotros estamos haciendo el diseño de clotoides, ¿no?
Si fuera pura curva simples, no activaríamos estos dos valores. Entonces va a ir creando el programa un alineamiento en base a tangentes con solo radios, digo, con solo curvas simples, ¿ya? Pero al activar estas dos opciones, ¿no? Entonces va a crear que una espiral, ¿no? una, una curva circular y una espiral de salida. Entonces, bien sabemos que para el radio mínimo nosotros trabajamos en base a la velocidad de proyecto, ¿no? La velocidad de proyecto es el dato de entrada para nuestro proyecto, no para cualquier proyecto. Entonces aquí nosotros tendríamos que adoptar un valor de radio para la velocidad de proyecto, ¿no? Entonces ahí estaría, ¿no? Nos sale en base a la fórmula 248, podemos redondear 250 metros. Entonces, viendo ese programa, lo podemos colocar ese radio, ¿no? El programa nos va a crear todas las curvas circulares con un radio de 250. ¿Cuánto sería la longitud de espiral para esta velocidad de proyecto, ¿no? En base a los 4 criterios que hemos trabajado, ¿no? Podemos adoptar, son los resultados de los 4 criterios. Entonces podemos adoptar un valor, ¿no? Sin irnos muy lejos, sabiendo que 80 es el máximo por inclinación de borde. Vamos a trabajar con 60, y así incluso, sí, con 60. Entonces introducimos la longitud de la espiral, que son 60 metros, ¿sí? Entonces serían todas las configuraciones que se hacen. Ahora vamos a crear nuestro alineamiento. Tenemos dos opciones: una, crear tangentes sin curvas, y crear tangentes con curvas. Entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a iniciar nuestra tangente. El criterio que habíamos ido adoptando era que el eje de la vía se vaya acomodando al comportamiento de terreno. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este plano, ¿ya? Hasta ahí y enter. Entonces miren, el programa ya nos ha creado nuestro alineamiento, ¿no? Bueno, aquí no ha creado una curva, y es porque por el radio mínimo que está respetando el programa no ha podido entrar la tangente, ¿no? La tangente de la curva. Entonces se puede introducir radios, se puede introducir curvas, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, ya, pero hasta ahí, ¿no? Aquí de igual forma no nos ha creado lo que es la curva entre estas dos tangentes. Entonces introduciremos aquí una clotoide, esto para ver, ya. ¿Qué nos va a pedir el programa? Una tangente de entrada. Ya seleccionamos una tangente de salida, ¿no? Listo. ¿Cuánto es la deflexión? Si es mayor o menor a 180 grados. Entonces eso vemos, ¿no? Ahora nos va a pedir especificar el radio de la curva circular. Entonces aquí lo pondré, no son radio de 100, porque no nos va a entrar, ¿no? La longitud de la espiral, no creo que nos entre 60, le vamos a poner 20 metros. Esto lo hago para mostrarles que después podemos configurar esos valores, ¿no? Y ahí nos ha creado nuestra curva. Así vemos este otro lado. Bien, aquí cambiaremos. Aquí hemos insertado una clotoide, ¿no? Aquí vamos a insertar una curva circular simple, ¿no? Para la clotoide habíamos usado esta opción. Entonces para una curva circular simple va a ser esto. De igual forma nos pide tangente de entrada y tangente de salida. ¿Cuánto es la deflexión? Mayor o menor a 180 grados. Introduzca el radio. Vamos a colocar 250. A ver, no entra, ¿no? Especificar radio. Nos ha salido este mensaje porque el radio que hemos introducido es mayor a, es muy grande, y va a hacer que las tangentes se traslapen. Entonces introduciremos un radio menor de 100 metros, ¿no? Con 100 metros nos los va a crear, ¿sí? Entonces a esto ya tenemos definido nuestro alineamiento horizontal, ¿no? Ahora, algo importante que se puede hacer en esta parte es solo trabajar con la área del plano que necesitamos, ¿no? Bien, entonces para definir eso, primero crearemos nuestro perfil del terreno, ¿sí? Entonces seleccionando el eje de la vía, nos va a salir
lo que se llama unas pestañas contextuales, ¿no? A estos, miren, a esta se le llama una pestaña contextual que va a irse mostrando cada vez que nosotros queramos hacer una modificación, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear la superficie del terreno con esta opción, ¿no? Bien, ahora en aquí nosotros tenemos que introducir con qué alineamiento vamos a crear, ¿no? O sea, nosotros bien sabemos que para crear un perfil del terreno es la intersección del eje de la vía con las curvas de nivel. Entonces tenemos el eje de la vía, ¿no? Lo que hemos trabajado, y el terreno. Entonces agregamos esto, ¿sí? Ahora, si lo primero que no va a crear nada, entonces tendremos que hacer primero las configuraciones de dibujo. Entonces, como les iba mostrando, ¿no? Cuando vamos a ir creando todos los valores, tenemos que colocar nuestro nombre de lo que estamos creando, ¿no? Del dato que estamos creando. Entonces aquí lo que estamos creando es perfil del terreno. Entonces colocamos ese nombre, lo vamos a dejar todo por defecto, ¿no? Lo voy explicando un poco. En esto, lo que son las estaciones, lo vamos a dejar en automático. ¿Por qué? Porque queremos sacar el perfil del terreno desde el inicio de nuestro alineamiento hasta el final de nuestro alineamiento. Si desactivamos esto, nosotros podemos crear parcialmente, ¿no? Desde qué progresiva deseamos hasta qué progresiva, ¿no? Usando estas opciones podemos hacerlo desde la ventana, ¿no? Desde aquí, señalando, si se fijan en la línea roja, hasta el otro punto, pero lo vamos a dejar en automático. De igual forma podemos hacer en elevación, ¿no? Automático va a tomar el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? También podemos hacer estos otros valores, ¿sí? Lo dejaremos todo por defecto. Ya a lo que son las bandas, que dice aquí, es lo que nosotros mostramos, ¿no? En la parte inferior de nuestro perfil longitudinal, ¿sí? También lo vamos a dejar por defecto, después lo vamos a configurar. Next, ya estos hatches lo vamos a explicar después, que son más que todo adornos, ¿no? Para que se vea un poco elegante el trabajo, ¿no? Para distinguir dónde estamos cortando, dónde estamos rellenando respecto a la rasante que vamos a ir creando. Como no tenemos rasante, entonces no podemos hacer más opciones. Entonces creamos nuestra vista, ¿no? Creamos nuestra vista. Y miren, aquí está el perfil del terreno, ¿no? Entonces, eso es la ventaja del programa, ¿no? Que nosotros si cambiamos en planta, ¿no? Podemos, automáticamente se va a cambiar en el perfil del terreno. Entonces de esa forma nosotros podemos ir ajustando, ¿no? En el eje de la vía. Entonces nos vamos a venir aquí, vamos a ver en 2. ¿Para qué hacemos esto? Porque aquí vamos a ver lo que vamos a ir, o cómo va a ir cambiando el perfil del terreno en base a lo que vamos a ir modificando en planta, ¿no? En planta. A ver, iremos modificando eso. Lo que tendríamos que hacer es cambiar o mover los puntos de inflexión, ¿no? Esa es la forma de ir trabajando, ¿sí? Entonces aquí ya podemos ver que ya lo hemos podido ajustar un poco, ¿no? O sea que las pendientes en nuestro perfil longitudinal no sean muy fuertes, de modo que cuando nosotros vayamos trazando nuestro perfil vertical, o sea, respecto a la rasante del eje de la vía, entonces se va a ir acomodando sin respetando lo que son las pendientes máximas y mínimas, ¿no? Tendremos de aquí listo. Ahora bien, yo no creo que hagamos muchas variaciones a este alineamiento. Entonces, como les decía, vamos a trabajar en base a datos que necesitamos respecto a este plano. ¿Qué me refiero con eso? Vamos a aplicar un boundary, esto, ya, esta opción, que sirve para más o menos cortar el plano. Entonces creamos primero una polilínea, ya. Podemos hacerlo también con un offset respecto al eje de la vía, ¿no? Respecto al eje de la vía, pero miremos ahí.
creando solo una polilínea, ¿no? Ya, y cerramos. Enter. Entonces, aplicando este boundary, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No? Va a cortar todo lo que está fuera de esta polilínea, ¿no? Entonces seleccionamos y esto. ¿Para qué hacemos esto? Es para que disminuir los datos que hay en la ventana, ¿no? En el área de trabajo. Así nuestro programa va a poder trabajar más cómodamente, ¿no? Ahora, bien, entonces, teniendo ya estos dos valores, lo que vamos a hacer va a ser crear la rasante del terreno, ¿no? La ventaja de el Civil 3D es que todo es dinámico, ¿no? Podemos moverlo de un punto a otro punto sin afectar el resultado que hemos obtenido.